Buenas tardes a todas y a todos. Estamos en nuestra segunda sesión de EducaPRIS. Muchas gracias por acompañarnos. Nuestro invitado de hoy es el Centro Integral de Servicios para hablar de avisos de funcionamiento, principales motivos de rechazo. Y hoy están con nosotros, los vuelvo a presentar por si la semana pasada no nos acompañaron, el maestro Héctor Rivera. El maestro Héctor es egresado de posgrado de Ingeniería Química del Instituto Tecnológico de Celaya. Cuenta con experiencia en desarrollo de proyectos de investigación presentados en eventos internacionales y en la optimización de procesos en el sector energético. Actualmente es nuestro director del Centro Integral de Servicios. También nos acompaña el químico Omar González, que es egresado de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, con diplomado en asuntos regulatorios. Cuenta con 7 años de experiencia en temas de asuntos regulatorios dentro de COFEPRIS y actualmente es subdirector en el Centro Integral de Servicios. También me gustaría aprovechar esta sesión para presentarles a la maestra Miriam Loera, que es nuestra directora de Asuntos Internacionales. Dentro de nuestro proceso de transformación en COFEPRIS, la recuperación del papel de la agencia en el plano internacional es un proyecto fundamental y nos encantaría que Miriam nos diera una breve descripción de su trabajo para que estén enterados de en qué estamos. Hola, muchas gracias a todos por estar aquí. Es un placer conocerlos, aunque sea virtualmente. Soy Miriam Loera, de nuevo, directora de Asuntos Internacionales de COFEPRIS. Desde el área de asuntos internacionales vemos de forma transversal cómo poder optimizar y ayudar en la regulación a todo el área de COFEPRIS, sobre todo para que siga siendo una agencia reguladora con nivel internacional, es decir, una agencia reguladora a nivel 4 y con futuras miras a un nivel de madurez 4. Así que desde el área internacional apoyamos en todos los procesos que está llevando a cabo COFEPRIS, uno de sus brazos operativos fundamentales, que es la digitalización, así como la simplificación regulatoria. Nosotros atraemos todo lo que está haciendo nuestras agencias homólogas en el mundo para poder simplificar todos los procedimientos y ajustarnos de mejor manera tanto a la FDA como a la EMA. Así que muchas gracias por el espacio y un gusto conocerlos. Muchas gracias, Miriam, por acompañarnos hoy y pues iniciamos esta sesión con el CIS, que es lo que nos tiene aquí. Entonces les doy la palabra a mis compañeros. Muchas gracias, Pablo. Mucho gusto a quienes no estuvieron la vez pasada con nosotros. Bienvenidos nuevamente a los que ya nos habían acompañado en la sesión anterior. El día de hoy les vamos a presentar avisos de funcionamiento y sus principales motivos de rechazo. Presentamos Héctor Hugo Rivera Llerena, director de CIS, y el subdirector Omar González López. Antes que nada, mencionar que los avisos de funcionamiento se presentan en formatos que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación de acuerdo con una publicación del 28 de enero del 2011. Esta publicación es mejor conocida como Acuerdos de Trámites y Servicios. Ha sufrido varias modificaciones a través del tiempo y la más reciente se presentó el 12 de diciembre del año 2016. Comenzamos con ¿qué es un aviso de funcionamiento? Es aquella obligación administrativa que tienen todos los particulares de informar a las autoridades sanitarias sobre sus actividades por el tipo de productos o servicios que manejan. Esto de acuerdo al artículo 200 bis de la Ley General de Salud. Es decir, si usted tiene una farmacia, si tiene una fábrica de bebidas alcohólicas, si tiene algún tipo de consultorio, pues necesita de presentar su aviso de funcionamiento. En la liga que se presenta en la pantalla, ustedes podrán consultar los formatos
para el aviso de funcionamiento. Es un formato que consta de 11 páginas y en él también podrán encontrar el instructivo de llenado. ¿Por qué mencionamos el instructivo de llenado? Porque ahí se presentan muchos problemas, ¿okay? Que serán tratados en las siguientes láminas. Antes, mencionar que el tipo de aviso de funcionamiento, perdón, depende de la actividad que se realice de acuerdo a la clave CIAN. Las claves CIAN que regula la COFEPRIS las puede encontrar usted en la página oficial. En general, existen 4 grandes áreas de regulación, que son productos y servicios, por ejemplo, cosméticos o alimentos preparados, procesados, insumos para la salud, como medicamentos, algunos dispositivos médicos o todos los dispositivos médicos, servicios para la salud, como consultorios, y salud ambiental, es decir, si usted tiene un almacén o trabaja con sustancias que pueden ser un peligro potencial para la salud del ser humano, pues debe de presentar su aviso de funcionamiento. ¿Cuáles son las principales incidencias en la presentación de los trámites? Vamos a platicar hoy sobre incidencias en el llenado del formato, en la acreditación de la personalidad jurídica y en los documentos anexos. Además, vamos a describir los que se encuentran en la última columna, los iremos presentando detalladamente y es en este momento en que le cedo la palabra a nuestro experto en la operación, el subdirector Omar González, para que les comente con toda precisión los siguientes temas. Muchas gracias, maestro. Bueno, en cuestión de llenado de formato, vamos a encontrar que existe omisión, por ejemplo, en el llenado. ¿Qué sucede? Cuando nosotros estamos requisitando el formato de aviso de funcionamiento, nos tenemos que apegar a la homoclave, nombre y modalidad del trámite que se menciona en la guía. Hay casos en los que, como podemos observar, no cuenta con modalidad la homoclave seleccionada y por consiguiente colocamos una palabra como alta, lo cual no es correcto. Otro de los puntos que también podemos observar es que no se coloca de manera adecuada el RFC, ya que tiene omisión de palabras o letras o inclusive cambio de las mismas, lo cual no es congruente con la documentación subsecuente o los puntos subsecuentes del llenado del formato. También podemos detectar que no colocamos el tipo y nombre de la vialidad o el tipo o nombre de colonia o asentamiento humano. Es importante que se coloquen y hay que recordar que en Diario Oficial también está asentado la clasificación de vialidades, así como de tipos de asentamiento humano que existen. Durante todo este formato no se pueden tener abreviaturas. Tal es el caso como abreviar el estado, como Ciudad de México, lo llegan a colocar como CDMX, lo cual no es correcto, debe de ir la palabra completa Ciudad de México. Además de que en el apartado de la alada solemos colocar o en blanco o en el teléfono lo colocamos a 10 dígitos. Es importante también mencionar que esta modificación es reciente en donde sabemos que se eliminaron los prefijos como 01. Entonces la alada constaría en los dígitos principales de su estado y el teléfono a 8 dígitos. Esto es muy importante ya que es frecuente que este tipo de incidencias se presenten durante el requisitado del formato correspondiente. Otro de los puntos es la alteración del formato, es decir, nuestro formato está publicado en el Diario Oficial. La estructura con la que cuenta es la que se debe de respetar. Sabemos que en el caso de productos y servicios, por la cantidad de productos que se pueden notificar, haya una extensión en el número de páginas. Eso es correcto, pero la paginación debe de ser congruente. Es decir, la paginación no puede ser 1 de 2, 2 de 2, 3 de 3, sino que debe de llevar una secuencia lógica desde el inicial 1 de 11, por ejemplo, 2 de 11, así hasta que lleguemos a la página 11 de 11. Esa es también una incidencia frecuente. En el caso de que también se minimicen las celdas porque estamos trabajando en un formato Word, hace que la información que se esté capturando no esté completa y no sea visible para poder presentar el aviso de manera
congruente en el sentido de la información que contiene. Además de que también se suelen borrar datos que son propios del formato. Esto es importante que permanezca de conformidad a como fue publicado en el diario oficial y que las páginas sean congruentes entre sí. En cuanto al llenado de la clave CIAN correspondiente o el giro de la actividad que se quiere regularizar, también hemos detectado que se suelen presentar más de una clave CIAN, que es correcto, pero que son de giros distintos. En el ejemplo que estamos viendo, estamos colocando una clave CIAN de farmacia que corresponde al área de insumos para la salud, mezclada con una clave CIAN de consultorio que pertenece a servicios de salud. Esto lo que hace es que se tengan que presentar dos avisos de manera independiente. Al igual que también tenemos errores de ortografía, en donde colocamos datos incorrectos o cambiamos letras de acuerdo a cómo están las claves CIAN. Las claves CIAN que se encuentran en la página de COFEPRIS es un listado que deriva de una publicación de INEGI y debemos de respetarlas tal cual como están. Deben de estar completas y sin errores de ortografía correspondientes. En cuanto a la sección del horario del establecimiento y del horario del responsable sanitario, podemos observar que en algunos casos los horarios que se contemplan en cuanto al responsable sanitario se encuentran fuera del horario general del establecimiento. Esto quiere decir que, como vemos en esta lámina, el horario que tiene el establecimiento actual es de 9 de la mañana a 6 de la tarde o a 18 horas, de lunes a sábado, y el horario de responsable lo manifiestan de 7 de la mañana a 14 horas. Esto no es correcto, dado que la apertura del establecimiento se da a las 9 de la mañana y no es posible que el responsable sanitario se encuentre en labores previo a la apertura del establecimiento. Este también es un error o una incidencia frecuente que se ha detectado en ventanilla. En cuanto a la acreditación jurídica, es importante mencionar que dentro del análisis que hizo la Coordinación Jurídica de la COFEPRIS, se determinó que las facultades estaban previstas en el artículo 2554 del Código Civil Federal, el cual consta de diversos párrafos y los que son carácter o se atañen a la comisión son aquellos en los cuales se hace la mención de los poderes generales para actos de administración, en el cual se menciona que esta facultad se da para la administración de bienes y que se basará a expresar ella para que se pueda dar carácter de apoderado legal con todas las facultades administrativas. El tercer párrafo que menciona los actos de dominio, en el cual también el apoderado tendrá facultades de dueño en lo relativo a los bienes, así como hacer toda clase de gestiones, es suficiente para la comisión y el poder especial. En cuanto al poder especial, ya sea de actos administrativos o actos de dominio, es muy importante que sea dirigido hacia alguna actividad que regule COFEPRIS. ¿Por qué? Porque ha sucedido que tenemos instrumentos notariales en donde se les está facultando para que puedan hacer actos de administración hacia la Secretaría de Hacienda o ante otras instituciones públicas que no son COFEPRIS. Si el poder especial está orientado hacia la Secretaría de Salud, COFEPRIS o algún órgano administrativamente desconcentrado, eso es suficiente para que nosotros podamos presentar como acreditación jurídica ese instrumento y que las áreas correspondientes lo puedan validar como representante legal. Es importante mencionar que dentro del Centro Integral de Servicios no hacemos un cotejo de estos puntos, sino más bien hacemos una revisión contra el instrumento notarial original y la copia, para que tengamos en cuenta cuáles son las facultades con las que cuenta la persona que se quiere notificar como representante legal y se integre al aviso de funcionamiento correspondiente. Si la persona que acude a presentar el trámite no es representante legal, persona autorizada o responsable sanitario, tendrá que presentar una carta poder simple. Esta carta poder simple servirá para poder hacer la entrega de la documentación y la recepción de la misma. Cabe mencionar que la carta poder, de acuerdo al Código Civil Federal 2555, indica que debe de venir con quien recibe el poder, quien lo otorga y 2 testigos, cada uno con su firma autógrafa, nombre completo, así como copia de las identificaciones correspondientes.
La carta poder puede ser con letra de molde o a máquina o a computadora. Además de que debe de tener firmas autógrafas. Esto es muy importante. La carta poder que se presente tiene que contener los datos mínimos necesarios relativo a la empresa. Esto solamente es en el caso en que no se encuentre notificado dentro del aviso de funcionamiento con las 3 características que ya mencioné: representante legal, persona autorizada o responsable sanitario. Otra de las incidencias frecuentes es que al momento de transcribir el nombre de la persona que se quiere notificar como representante legal, persona autorizada o responsable sanitario, se cometan errores tipográficos, en donde se cambia alguna letra, no se coloque el apellido completo o inclusive se inviertan los apellidos. También este es un punto muy importante. En aquellas personas que por su naturaleza cuenten con un solo apellido, deberán de colocarlo de conformidad a como esté en su identificación oficial, ya sea que solo tenga el primer apellido o ya sea que solo cuente con el segundo apellido. Ahí no hay problema, siempre y cuando esté de conformidad con su identificación. Para el tema de la carta poder, también me gustaría comentar que la carta poder es por cada actividad o acto administrativo que se lleve a cabo. Es decir, si vamos a presentar un aviso de funcionamiento como nuevo y no es una persona que esté notificada en el aviso y presenta carta poder, tendrá que presentar en su momento un original. Si más adelante se quiere hacer una modificación o baja de establecimiento, se deberá de presentar en cada caso una carta poder original con la copia de identificaciones, así como cuando se quiera recoger algún tipo de resolución relativa a algún trámite, también debe ser una carta poder en original nueva. En cuanto a los documentos que se anexan, que son los instrumentos notariales, hemos detectado también que el instrumento notarial original versus la copia que se está presentando no coincide, ya sea porque no cuenta con el total de las páginas que se están presentando en original o porque definitivamente no sea el instrumento y no corresponda. Eso también es muy importante, ya que hay que considerar que nosotros devolvemos el instrumento notarial original y la copia simple es la que se integra al aviso de funcionamiento y esta debe ser completa y legible en todos sus apartados. Puntos muy importantes a considerar durante el requisitado y además de la integración de la información correspondiente al aviso de funcionamiento. Bueno, en respecto a este tema, sería todo por el momento. Cedo la palabra al maestro Héctor. Sí, buenas tardes nuevamente a todos los usuarios. Estamos atentos a sus preguntas, nuestros compañeros las están procesando. Yo ya tengo unas por aquí. Será Omar González y nuestro compañero Heriberto, quienes están trabajando en las respuestas de las preguntas y en el proceso de las mismas. Pablo. Perfecto. La primera que tenemos es de Blanca Leduc y dice, dado que no hay clave CIAN para almacén de productos de aseo de uso doméstico, ¿esto requiere aviso de funcionamiento? Tendríamos que revisar el manual INEGI para verificar. Si es un comercio al por mayor, tendría que verificar la clave de comercio al por mayor de abarrotes y ver el alcance que tiene para este tipo de productos, si le aplica. Perfecto. Tenemos una de Bea. ¿Qué ocurre si el giro no se encuentra la clave CIAN? ¿Cómo puedo saber si está bien clasificada? ¿Cómo hago esa consulta al INEGI o a COFEPRIS? Pregunta. La consulta la tendría que hacer a COFEPRIS a través de un escrito libre. Importante mencionar que este escrito cuente con la razón, nombre de la razón social o persona física, RFC, domicilio para hoy recibir y haga una información o un detalle de la actividad que quiere consultar si requiere o no de un aviso de funcionamiento, ya que hay que recordar que estas claves CIAN es un listado que contempla todas las actividades económicas que se pueden llevar a cabo en México, no solamente exclusivas las de COFEPRIS. Entonces, el escrito libre se presenta en el Sí, se debe de presentar con previa cita en el Centro Integral de Servicios, integrando el instrumento notarial en original y copia de identificación del representante legal,
Y carta poder, en caso de persona física, sería copia de identificación de la persona física y la carta poder correspondiente si no acude el interesado. Y solo para añadir, nuestra sesión pasada fue de registro de citas, entonces si no están enterados del tema, para que vuelvan a la sesión pasada. Claro. La siguiente pregunta es de Chris L. y dice, ¿un solo aviso de funcionamiento puede incluir 3 claves CIAN, una de dispositivos médicos, una de medicamentos y una de suplementos alimenticios? No, en este caso dependerá porque estamos hablando de 2 giros totalmente distintos. En el caso de dispositivos médicos y medicamentos, únicamente se podrían agrupar en cuanto al comercio al por mayor de los mismos y sería un aviso de funcionamiento de almacén. En el caso de suplementos alimenticios, se requiere un aviso de funcionamiento de productos y servicios. Ok, perfecto. Luego, Víctor Morales pregunta, ¿qué porcentaje de horario debe cubrir un responsable sanitario? En el caso de aviso de funcionamiento, no hay un número determinado de horas que deba de cumplir. Lo que sí es importante es que el horario que manifiesten dentro de la solicitud sea el que se encuentre presente este responsable, ya que ante cualquier visita de verificación se va a constatar que se encuentre en el horario. Ok, es total transparencia en ese tema. Luego, Ana R. dice, ¿qué tipos de claves CIAN sí pueden ir juntos en el mismo aviso de funcionamiento? Dependerá de la actividad que quieran realizar. Por ejemplo, en productos y servicios podrán ir más de una clave CIAN, inclusive puede ser que en su almacén tengan perfectamente adecuados los espacios para tener alimentos, por ejemplo, y que puedan tener también bebidas alcohólicas. En el caso de insumos para la salud, se podrían agrupar aquellos que sean almacén de comercio al por mayor, de medicamentos y dispositivos médicos, siempre y cuando cada uno cumpla con la normatividad que le corresponde y estén perfectamente delimitados para evitar cualquier tipo de contaminación cruzada. Ok, entonces todo depende del caso y el tipo de producto. Claro. Luego, ¿son válidos los avisos de funcionamiento tramitados en línea? Sí. Adelina lo pregunta, perdón. Ok. Sí, de hecho la plataforma se implementó en 2016. Esto fue con la finalidad de que se pudieran atender este tipo de trámites en línea. Sí son vigentes siempre y cuando la información que se declare sea la información correcta. Algo que hemos llegado a detectar es que hay una discrepancia en la información del domicilio fiscal o propietario y el domicilio de establecimiento tratándose de personas morales. Algunos usuarios transcriben, por ejemplo, los datos de la persona física, que es el representante legal en el domicilio fiscal, y colocan un RFC distinto al tratarse de una persona moral. Entonces, aquí sí que tengan todo el cuidado posible para que la información sea congruente en su aviso. Ok. Luego tenemos Diana. ¿Puedo solicitar en un aviso de funcionamiento para comercio al por mayor de medicamentos y farmacia sin o con mini super? No, de hecho tendrían que hacerlo de manera independiente, ya que estamos hablando de 2 actividades. En el caso del comercio al por mayor, estamos hablando de un almacén que va a hacer una venta ya sea a otros proveedores o que adquiera producto externo y lo tenga que almacenar. Totalmente distinto a la venta directa al público. Para la venta directa al público debe de tener un espacio determinado en donde cuente con todas las condiciones que solicite el suplemento de la farmacopea para establecimientos de insumos para la salud, en el caso específico almacenes y farmacias. Son 2 avisos totalmente diferentes. Luego tenemos Elizabeth, dice, muchas gracias, el aviso de funcionamiento para clave de fábrica y almacén, 2 claves CIAN diferentes, ¿pueden ir en un solo formato o debo llenar 2? Depende de la actividad que realicemos. En el caso de productos, podrían ir en un solo aviso de funcionamiento, tanto la fábrica de, por ejemplo, bebidas alcohólicas y el comercio al por mayor de abarrotes, que las contemplan, pero no así en el caso de insumos para la salud. En el caso de insumos para la salud, únicamente regulamos la fabricación de dispositivos médicos. Ese tiene una homoclave distinta e inclusive una homoclave distinta al resto. Perfecto. Luego tenemos Elisa. Para el llenado del formato, donde los espacios se encuentren vacíos o no aplica, ¿los espacios se deben cancelar o pueden quedar en blanco? Pueden quedar en blanco siempre y cuando, como bien lo menciona, sean espacios que no se tengan que llenar o que no les correspondan. Ok. Luego, J. Martínez pregunta,
¿un almacén puede manejar dos avisos de funcionamiento, el de establecimiento de insumos para la salud y el de productos y servicios? Siempre y cuando cada uno de ellos, o sea, cada aviso y cada ubicación tengan sus delimitación, que tengan sus propias actividades y de preferencia que tengan un interior distinto. Ok, perfecto. La siguiente pregunta es de Eliasim González y dice, ¿un responsable sanitario puede estar dado de alta para dos establecimientos con asistencia en diferentes días para cada uno de ellos? Sí, el responsable sanitario, en este caso de aviso de funcionamiento, puede estar notificado en más de un aviso siempre y cuando no contrapongan los días y las horas. Y también hay que tener en cuenta que los avisos de funcionamiento se encuentren en una zona cercana. Nos ha tocado también que han sometido avisos en donde el responsable sanitario quiere cubrir un mismo día, por ejemplo, en Morelos y en la Ciudad de México y con media hora de diferencia. Entonces, reitero lo que comenté hace un momento, el aviso en cuestión de responsable y los horarios y los días que sean congruentes con que esté el responsable físicamente, porque ante cualquier visita sanitaria lo van a solicitar. Ok, perfecto. Luego, Claudia Jazmín Pereira Quirós pregunta, ¿en un almacén en el cual se va a comercializar medicamento y material de curación, debo solicitar para cada uno un aviso de funcionamiento? No, se puede solicitar en uno solo. Ok. Luego, Segura M pregunta, si cuento con un aviso de funcionamiento como persona moral e ingreso un nuevo aviso con la misma persona moral pero diferente domicilio, ¿se puede realizar? Sí, hay que tener en cuenta que se tienen que hacer en avisos de funcionamiento totalmente independientes, ya que por cada sucursal, por ejemplo, que se tenga o cada ubicación, se requiere un aviso de funcionamiento. Ok. T. Ortega pregunta, si quiero comercializar productos de confitería, lo que es un chicle, ¿cuál sería el proceso? ¿Qué tendría que hacer? Tendría que solicitar un aviso de funcionamiento con la homoclave COFEPRIS-05-018, que es el aviso de funcionamiento de productos y servicios, declarar o llenar los puntos correspondientes de conformidad a la guía de llenado, que es el domicilio fiscal, el domicilio de establecimiento, representante legal o propietario, personas autorizadas, si tiene, y también tiene que dar de alta su producto. Para que usted pueda corroborar su producto a qué subárea pertenece dentro de productos y servicios, lo puede hacer conformidad con el reglamento en control sanitario de productos y servicios. Hay que tener en cuenta que en la parte final del formato se encuentran tablas, que estas tablas son de conformidad a la regulación sanitaria vigente y usted podrá encontrar la clasificación, la categoría, subcategoría y clasificación correspondiente al producto que quiere dar de alta. Perfecto. Luego, Francisco Salazar Abot pregunta, ¿cuándo se debe realizar el aviso de funcionamiento? ¿Antes de comenzar operaciones o después? Y si es después, ¿cuál es el plazo? De conformidad a la Ley General de Salud, se establece que debe de ser al menos 20 días antes de iniciar la actividad. Sin embargo, el tema es que al ser un documento de carácter administrativo obligatorio por la actividad que estamos realizando, si no lo pudo hacer dentro de ese plazo, lo podrá presentar de manera posterior. Por eso el artículo dice al menos. Ok. Luego, Marlene Rodríguez pregunta, ¿en dónde podemos consultar las reglas para saber cuándo aplican varias claves CIAN en el mismo aviso de funcionamiento? Dependerá de la homoclave, más bien. La homoclave que le corresponda. Por ejemplo, en el caso de insumos, existe una homoclave específica para la fabricación de dispositivos médicos que no es aplicable para el almacén. Entonces, ahí tendrá que tener más de un aviso. Al igual que también existe una clave específica para el comercio al por menor de dispositivos médicos, una homoclave específica, y no le aplicaría ahí una al por mayor o una fábrica, por ejemplo. Igual pueden consultar en el INEGI de conformidad a la clave, sean que le corresponda la descripción completa de la misma. Luego, de Julia Antonio tenemos, ¿se tiene que realizar el aviso de funcionamiento independiente para una sucursal de un laboratorio clínico? Sí, aquí cuando, reitero, como mencioné hace rato, cuando se tienen varias sucursales, es decir, tenemos una misma persona moral que quiere tener diferentes ubicaciones, se debe de presentar avisos de funcionamiento de manera independiente
pero siempre conservando los datos del domicilio fiscal. También algo que hemos detectado como incidencia es que cambian datos del domicilio, por ejemplo, colocan otra calle, otra colonia, otro teléfono. Sin embargo, se debe de respetar los datos que se notificaron en su momento. Si los datos ya no son correctos, entonces se debe hacer una modificación al aviso de funcionamiento que ya se dio de alta. Luego, Rocío pregunta, ¿se requiere aviso de funcionamiento para el almacenamiento de cosméticos? Sí, de hecho se requiere un aviso de funcionamiento COFEPRIS-05-018, aviso de funcionamiento de productos y servicios, y es un comercio al por mayor de productos cosméticos, y ahí se tendrán que notificar los productos que se almacenen. Perfecto. Daniel Rosas, si tengo dos bodegas en el mismo predio, en una hago descarga y en otro almaceno material, ¿necesito dos avisos de funcionamiento o puedo especificar en el mismo ambas bodegas? Aquí sí dependerá también mucho de cómo es que están intercomunicadas estas bodegas. Si estamos hablando de calles distintas, porque puede ser que la entrada de ellas sea distinta, sí tendría que notificarlo de manera independiente. También habría que ver si es un almacén de paso. Si es un almacén definitivo en donde los productos permanecerán ahí, es el que se tiene que notificar y tendrían que hacer una consulta. Ahí sí recomiendo una consulta con el área correspondiente a través de escrito para ver si este almacén de paso o de descarga requiera del aviso correspondiente. Entonces, para este tipo de dudas puntuales, siempre lo que sugieren es hacer un escrito para preguntar qué es lo que procede. Claro. Perfecto. Era la última pregunta que teníamos en la programación. Todavía tenemos más preguntas. Muchas gracias. Dame un segundo. Lulu dice, buenas tardes, una pregunta. ¿Es obligatorio foliar los avisos de funcionamiento? De conformidad a lo que se publicó el 18 de marzo del 2021 en la página de COFEPRIS, en donde la guía para la presentación de trámites deja de tener vigencia, al día de hoy lo que nosotros observamos es que la paginación que tiene el formato sea congruente. A lo que me refería es, por ejemplo, si son 11 páginas, que la paginación diga 1 de 11, 2 de 11, 3 de 11, así hasta llegar a 11 de 11. Si fuera un número mayor de páginas, que sean congruentes y que no tengamos, por ejemplo, que la última página sea la página 15 de 12. Eso es lo que nosotros llegamos a revisar en ventanilla, que esa paginación sea congruente y continua. Perfecto. ¿Tenemos más preguntas? Listo. Entonces, me gustaría decir antes de clausurar esta sesión que desde el Centro de Innovación y Capacitación de COFEPRIS agradecemos mucho que nos hayan acompañado en esta dinámica. Recuerden que este tipo de ejercicios están diseñados para ustedes, por lo cual es muy importante saber qué piensan. Al final de la sesión recogemos todas las preguntas que quedaron pendientes y las evaluamos justo para ver cómo vamos diseñando nuestro calendario de sesiones. Me gustaría decirles también que estamos trabajando para ampliar la capacidad de las sesiones. Actualmente tenemos un límite, pero en las próximas semanas lo vamos a ampliar. Y la sesión no es de la próxima semana, sino hasta el jueves 8, es importación de medicamentos y otros insumos para uso personal. Esa sesión la dará CAS, que es la Comisión de Autorización Sanitaria. Esperamos contar con ustedes también. Solo me queda agradecer a todos los que participaron en la sesión de hoy, agradecerles a ustedes de nuevo por haber estado aquí y a todas las personas que están haciendo posible esta transmisión. Bueno, nos gustaría comentar por parte del Centro Integral de Servicios que nuestra área está en un constante cambio e innovación respecto a las nuevas políticas que tenemos, y es importante que cualquier información que vaya sucediendo con el día a día, que se publique en Diario Oficial o en la página, ustedes podrán acercarse ya sea a través del módulo de información o el centro de atención telefónica para que los podamos orientar, así como algunas dudas que lleguen a tener sobre el requisitado del aviso de funcionamiento, en algunos casos dónde encontrar el formato o otros detalles que ustedes ubiquen con todo gusto a través de estos dos vías, el módulo de información y centro de atención telefónica, les podemos orientar. Tener en cuenta
que nosotros orientamos sobre los trámites y servicios con los que cuenta la COFEPRIS. Con todo gusto estaremos ahí para brindarles el servicio. Gracias por su asistencia. Los esperaremos en nuestra siguiente sesión del Centro Integral de Servicios, con fecha por confirmar. Es dentro de 3 sesiones más. Como saben, el Centro Integral de Servicios es de los que más reciben este tipo de dudas, entonces será una sesión mensual que tendremos. Dentro de 3 sesiones más. Muchas gracias por su compañía. Gracias. Gracias, buena tarde.